Un feminismo de todas y todos para todas. La mirada interseccional en la intervención social con mujeres. Bienvenidas y bienvenidos a este podcast que desde el Colegio de Trabajo Social hemos preparado dentro de la campaña que celebramos con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Mi nombre es Ainara Ibarrondo Merino y formo parte de la Comisión de Feminismo y Trabajo Social del Colegio. Este año queríamos centrar la campaña en la importancia del enfoque interseccional en el trabajo social con mujeres. Este enfoque nos permite entender que la violencia no es un fenómeno único. Las mujeres somos diversas y las violencias que sufrimos también se muestran de formas diversas. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de adaptar nuestra intervención profesional a las distintas dimensiones que integran la identidad de cada mujer. Y para hablar de diversidad, trabajo social, mujer e interseccionalidad, me acompañan en esta mesa tres grandísimas profesionales: Irene Acevedo Moratilla, Marisol Saelo y Ana Isabel Zumel Rosado. Buenas tardes a las tres, muchas gracias por estar aquí para compartir este ratito con nosotras. Pues bueno, voy a dar paso a Irene para que se presente y para que nos cuente un poco en qué entidad trabaja y lo que quieras contarnos al respecto. Pues buenas tardes a todas. Mi nombre es Irene Acevedo y soy trabajadora social de la Asociación Caribu. También soy experta en género e integradora social. He trabajado con diferentes, sobre todo enfocada a mujer, con mujeres con discapacidad, mujeres migrantes, mujeres víctimas de la trata. Y ahora mismo, llevo desde el 2017 la Asociación Caribu, coordinando el Centro de Formación y Promoción de la Mujer. Desde Caribu, llevamos trabajando 35 años con migrantes africanos subsaharianos de la Comunidad de Madrid y trabajamos un poco desde la protección humanitaria, la integración, desde diversas áreas, ¿no? Un poco la orientación laboral, la integración, el ropero, ayuda en la alimentación. También tenemos servicio jurídico y un centro médico gratuito para todas y todos los usuarios. Y luego tenemos casas de acogida tanto para hombres como para mujeres y madres con niños y niñas, y centros de formación. Concretamente en el que estoy yo, tenemos clases de español y diferentes formaciones, y también hay una residencia para mujeres con niños y niñas. Y llevamos a cabo diferentes talleres para un poco prevenir y sensibilizar, ¿no? Todas las diferentes formas de violencia de género. También estamos dentro de la Red Libre de Mutilación Genital Femenina. Entonces llevamos a cabo todos estos talleres, ¿no? Aprovechando un poco trabajar la sexualidad, tipos de violencia, para que ellas tengan un espacio, ¿no? De confianza y creen una red social donde puedan desarrollarse, ¿no? Y también realizamos formación para facilitadoras, para que ellas mismas luego puedan tener voz propia, ¿no? Y puedan ir por entidades y en diferentes instituciones puedan dar voz a todas esas mujeres, ¿no? Que a veces no les permiten hablar, digamos. Muchas gracias, Irene. Ana Isabel, ¿nos cuentas? Claro que sí. Primero agradecerte, Ainara, este espacio y al colegio, porque es un privilegio. Hace ya 20 añitos de colegiada y es un placer contar, o que hayáis contado con nosotras y en particular conmigo en esta ocasión para este podcast, y enhorabuena por la iniciativa. Yo llevo más o menos 20 años interviniendo con mujeres en diferentes contextos. Soy experta de trata, especializada en la detención y la intervención, tanto en equipos de calle, coordinando equipos profesionales, tanto aquí en España como en Latinoamérica. Y actualmente, por resumir un poquito y centrar en lo que estoy haciendo ahora profesionalmente, entre otras cosas, dirijo uno de los recursos de acogida para mujeres víctimas de trata y sus hijos, que es un piso de larga estancia de Diaconía. Diaconía es una red de entidades a nivel nacional que tiene grandes programas: protección internacional, compensación de desigualdades educativas. Trabajamos con diferentes colectivos, pero concretamente en el programa de Mujer y Lucha
contra la trata, tenemos 2 programas, que está sensibilización, que es todo el tema de Desactiva la Trata, toda esta formación a profesionales y sensibilización a la población general y colectivos, y la parte de Rompe la Cadena, que es todo el sistema de protección a las víctimas. Así que dentro de todo este gran paraguas, yo dirijo uno de los recursos de acogida dirigida a mujeres con sus hijos víctimas de trata con fines de explotación sexual, porque es lo que más nos llega. Muy bien, muchas gracias. Marisol. Bueno, pues yo soy Marisol Saelo, trabajadora social, trabajo en Fuenlabrada. Me sumo a los agradecimientos de la compañera. Creo que para mí la verdad que venir al colegio pues es un privilegio también, y además yo empecé mi carrera profesional precisamente por una de las becas del Colegio de Trabajo Social. Entonces, bueno, pues cuando me invitasteis a venir creo que también, ¿no?, formaba parte como de este camino. Yo soy funcionaria de carrera, llevo ya, bueno, pues me saqué la oposición yo creo que en el año 2000, creo que llevo como en torno a 16 años en el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Soy experta en género también, he estado muchos años en el Servicio Municipal de Inmigración y después en el año 2009 empecé a trabajar en la Concejalía de Feminismo y Diversidad del Ayuntamiento de Fuenlabrada, y a día de hoy estoy coordinando la parte del punto de violencia en Fuenlabrada. En principio, bueno, pues en la coordinación, ¿no?, de un poco las actuaciones, la intervención con víctimas de violencia de género, y un poco Fuenlabrada, bueno, no sé si lo conocéis, que está en el sur de Madrid, ¿no?, y que es un municipio pionero en políticas de igualdad, y bueno, yo me siento muy orgullosa de formar parte del equipo, y además a propósito de la interseccionalidad, un poco pues la importancia también, ¿no?, de tener un equipo diverso en todos los sentidos. Vale, muchas gracias. Comentábamos en la presentación, ¿no?, la importancia de adaptar nuestra intervención profesional a la realidad de las distintas mujeres con las que trabajamos. Bueno, lo que me gustaría un poco lanzaros es una pregunta: ¿cómo creéis que amoldáis vuestra intervención profesional a la realidad de las mujeres con las que trabajáis? Si entendéis que es algo que hay que hacer, o si podemos tratar a todas las mujeres por igual. No sé, Ana, Isabel, si quieres empezar tú. Pues... Gracias, Ainara. Bueno, ¿cómo lo hacemos o cómo tratamos de hacerlo? Porque esto es un desafío continuo, ¿verdad? Una cosa es la teoría, que es importante para poder enfocar nuestra intervención, pero desde luego otro es el ponerlo en práctica, ¿no? El que en los equipos multidisciplinares podamos tener en cuenta, desde luego, esta interseccionalidad, el enfoque de género, el tener en cuenta el contexto cultural de la persona tan importante. En el equipo que conformamos en el piso de acogida, procuré siempre tener personas de diferentes culturas dentro del equipo, ¿no?, para que esto sea algo que enriquezca y nos ayude. Así que dentro tengo gente de Guinea, colombianas, Brasil, españolas. Eso es algo importante porque nos puede ayudar a entender este enfoque, ¿no? Entonces, todo esto que es en teoría, ¿verdad?, que lo sabemos, es un desafío continuo para poder tratarlo en el equipo, y para eso conlleva una reflexión continua, el que seamos capaces de analizar, no desde nuestras posiciones, sino del de cada una de ellas, sus historias de vida, su contexto. Es que es continuo y empapa toda la intervención. Así que, desde luego, la respuesta es sí. Es un desafío a que no hagamos análisis simples, sino que profundicemos un poquito en la historia, en el contexto, en todo lo que conlleva toda la problemática con la que viene, en mi caso, como la trata, considero una de las formas más crueles de violencia contra la mujer, que no quita que las demás no lo sean, pero lo que vemos en la experiencia son vidas muy dañadas, y dentro de ese enfoque de restitución de derechos, de restauración de la persona en todos los niveles, como no hay otra manera de hacerlo, desde la interseccionalidad, desde el trabajo en red. Yo me alegro mucho de la compañera que habla de claro que sí, Fuenlabrada es pionera
Colombia y trabajamos muy bien con ellas, así que enhorabuena por el trabajo. Y también todo este enfoque y de Caribú de poder, la mujer africana, ¿no? que tanto recibimos, ¿no? como víctimas de trata. Así que sin duda, Marisol, es un desafío y como coordinadora del equipo procuro siempre que eso sea algo real, no solo en teoría, sino nuestra intervención práctica día a día. Irene, tú nos contabas que trabajas en Caribú, que eres una entidad que trabaja sobre todo con personas subsaharianas, sí. Con lo cual entiendo que este concepto de interseccionalidad también forma parte de tu día a día. ¿Qué te gustaría compartir con nosotras al respecto? Pues un poco a raíz de lo que comentaba la compañera, pues bueno, siempre tenemos que trabajar desde una formación en perspectiva de género interseccional, ¿no? O sea, un poco teniendo en cuenta todos los factores que se entrecruzan, la edad, la etnia, el género, la diversidad funcional, orientación sexual, un poco para entender las distintas desigualdades y situaciones, ¿no? Porque cada mujer es diferente, o sea, no podemos homogeneizar. Cada mujer tiene una situación, una historia de vida, un recorrido, un proceso migratorio, ¿no? En este caso que trabajo con mujeres migrantes africanas. Entonces hay que tener en cuenta toda esa realidad, ¿no? Y situarnos desde la escucha activa y la empatía, para poder trabajar y acompañarlas un poco en el camino, ¿no? Es muy importante también, claro, la perspectiva intercultural. O sea, también ponernos en esa posición para poder que haya respeto y diálogo entre todas las culturas, ¿no? Y es verdad que en Caribú sí que llevamos a cabo, ¿no? Un poco este trabajo de interseccionalidad y es verdad que siempre es un constante aprendizaje, ¿no? O sea, es verdad que yo llevo varios años desde que trabajé en Proyecto Esperanza y ahora en Caribú trabajando con mujeres migrantes, pero sí que es cierto que constantemente aprendes, ¿no? Y te tienes que situar, aunque seas feminista y creas en la interseccionalidad, ¿no? Es importante situarse y respetar y que siempre estén integradas, ¿no? En esta lucha de defensa de los derechos humanos. Marisol, tú entiendo que por el dispositivo en el que trabajas, ¿no? La población es como más generalizada porque hay que tener en cuenta que la interseccionalidad no solamente aplica a la etnia o a la raza, también aplica a la edad, aplica a la diversidad funcional. ¿Cómo es tu atención? ¿Cómo pones en práctica esta interseccionalidad? Bueno, pues tengo que decir que a mí la interseccionalidad, desde luego que es un término que me toca de lleno, ¿no? Porque estamos aquí en la radio, pero bueno, yo soy una mujer negra, soy hija de la migración y al final estoy en una administración pública, ¿no? Entonces, el hecho ya de que vengan las usuarias principalmente, ¿no? Y vean una negra al otro lado de la mesa ya supone como un reto para la interseccionalidad en sí misma. Entonces, cuando hablamos un poco, ¿no? De las dificultades para incorporar ¿no? O sea, como este principio, claro, en mi caso es como también bidireccional, ¿no? Porque las mujeres no se esperan que su trabajadora social vaya a ser negra y de repente esto genera como mucho choque y además, así como para algunas mujeres autóctonas, ¿no? El choque viene un poco más desde sus propios prejuicios. Para las mujeres migradas, el ver una mujer negra supone como, ¿no? O sea, como un poquito de aliento y ¿no? O sea, y de que no se creen que eso pueda estar sucediendo. Y de ahí un poco pues, la importancia de que los equipos, como decía la compañera, ¿no? Que también sean diversos, porque sí que es verdad, bueno, que desde primero de carrera, ¿no? En la intervención nos dicen que nos tenemos que centrar en la persona, la importancia, ¿no? De cómo adaptarnos a las necesidades y a las demandas que nos plantean, pero también un poco hay que tener en cuenta no solamente el contexto y los proyectos migratorios, sino también el contexto social y el contexto estructural un poco en el que pues, también se tiene lugar la intervención social. O sea, tenemos que poner también sobre la mesa que también existe mucho racismo institucional, ¿no? Y un racismo estructural y que, bueno, pues esto también hay que tenerlo en cuenta. Como profesionales tenemos que reconocer también cuáles son nuestras propias creencias limitantes, ¿no? Nuestros prejuicios frente a la intervención con la diferencia. Y creo que nos quedan como muchos retos, ¿no? Y también creo que también tenemos que dar la importancia de esta diversidad radica en que
bueno, que también las personas que emigran, que llegan, que están, que se quedan y que tienen una vida en España, también están teniendo hijos e hijas que en su momento serán profesionales, ¿no? Y en la medida que no se vean representadas en todas las esferas de la sociedad, van a tener difícil en un momento dado plantearse llegar a ser trabajadoras sociales, llegar a ser, ¿no?, médicas, llegar a ser pues cualquier otra profesión. Entonces, creo que es importante plantearnos la igualdad desde la igualdad real. Yo creo que también otra de las ideas que teníamos, no es como la interseccionalidad no afecta solamente a las mujeres con las que trabajamos, sino que nosotras las profesionales también estamos afectadas por esta interseccionalidad. Un poco la siguiente pregunta que os iba a lanzar iba muy relacionada con lo que tú nos has estado comentando, Marisol, cómo nuestra propia subjetividad influye en nuestra intervención profesional y un poco si creéis que es importante, pues lo que decías también de los equipos interdisciplinares, cómo nuestra subjetividad afecta o no a este proceso de intervención. Yo creo que es un poco, Marisol, lo que nos acabas de contar. No sé si quieres añadir algo más o damos paso a alguna otra compañera. Bueno, pues como estamos charlando, lo que queráis, pero bueno, un poco, ¿no? Eso sí, yo creo que es importante el tener en cuenta al final eso, ¿no? Pues la diferencia, y que la diferencia parte también de que cada persona es única, ¿no? Y cada persona es única, cada persona, al final muchas veces a mí la interseccionalidad me toca desde la parte más de la racialización, pero evidentemente, ¿no?, hay que tener en cuenta pues las múltiples opresiones, ¿no?, que afectan. Hablamos de las mujeres porque estamos en un entorno sobre todo, ¿no?, y hablando a propósito del feminismo, pero sí que es verdad eso, ¿no?, que quizás pues el tema de la discapacidad, la diversidad funcional y otras, ¿no?, como otras opresiones que puedan afectar a las personas, eso es, que también nos marcan eso, y que nosotras como interventoras sociales, ¿no?, así estamos en todo. Entonces, claro, a mí me parecería pues como un principio básico, ¿no?, a la hora de plantearnos el intervenir con cualquier colectivo. Irene, ¿y tú qué opinas? Pues un poco, es verdad que al trabajar con mujeres africanas siempre percibes un poco la doble discriminación, ¿no?, a la que se enfrentan por ser negras y por ser mujeres. Y es verdad que eso se aprecia. Y por ser migrantes a lo mejor también, sí, migrantes, ¿no? pero también el ser negra, o sea, todas las migrantes obviamente no se enfrentan a situaciones de racismo, pero es verdad que yo lo aprecio muchas veces el acceso a la vivienda, contratos de trabajo, o sea, tiene mucha dificultad cuando a lo mejor yo las he ayudado, ¿no? Pues dices que son africanas y es verdad que eso es una barrera, ¿no? Entonces hay que deshacerse de estos estereotipos un poco que tenemos, ¿no?, de etnocentrismo blanco y un poco pues trabajar con toda esta experiencia, ¿no?, de cada mujer que tienen, la escucha activa, lo que comentaba antes, ¿no? E intentar un poco pues llegar a todas las áreas, a todos los contextos, ¿no?, para que puedan pues realmente integrarse, ¿no? Es un poco que tenemos que dar a conocer, por eso es tan importante sensibilizar en todas las áreas, en todos los aspectos. Vale. Y Ana Isabel, ¿tú crees que pues tu pertenencia de origen incide en tu manera de relacionarte con las mujeres con las que trabajas? ¿Crees que es una dificultad o...? Absolutamente influye, no solo la influencia, o sea, el origen, sino lo que es toda tu historia de vida, todo lo que tú eres influye. Yo creo que estamos de acuerdo en que las profesiones, nuestra profesión o las profesiones sociales, no hay nada que te desafíe más. Yo algo que trabajo con los equipos y conmigo misma es este autoanálisis. ¿Qué vamos a pedir a las mujeres si no lo estamos haciendo nosotras mismas, ¿no? Esta parte hay algo que cuento mucho y cuando me vengan las compañeras lo van a ver, que digo, bueno, tenemos una mujer que tiene que hacer un proceso de recuperación. El proyecto en el que estoy le llamé al piso Proyecto Espejo. ¿Por qué? Porque es un lugar en el que poder mirarte a ti misma, tu situación, y mirándote a ti misma poder tomar decisiones hacia el futuro. Cuando te miras a ti misma y cuando has estado sometida a una violencia tan cruel y tan extrema, te abandonas completamente y esas necesidades propias no las ves, ¿no? Yo digo, vamos a trabajar en lo que es la salud, por ejemplo, en un sentido amplio, salud física, emocional, y ahí nos desafiamos en el equipo, ¿no? Como nosotras mismas estamos cuidando esto, y algo muy importante y que lo sabemos y que decía Marisol es de primero de carrera y es así, pero conlleva un análisis continuo, son dos cosas. Ser
conscientes de nuestros miedos y cómo en nuestra intervención influye todo lo que somos, nuestros límites, y también el confiar en sus propias potencialidades, porque hablamos de que no queremos hacer una intervención paternalista, pero eso al día a día, ¿cómo lo llevamos? Mujeres que no han tenido capacidad de decidir prácticamente, el poder darles tomas de decisiones en lo cotidiano, ¿no? Para que puedan realmente sentirse, como decimos, parte de su proceso, protagonistas de su proceso de cambio. Entonces, muchas veces vivimos situaciones súper frustrantes, en las que no hay una ley integral de trata, en la que no podemos avanzar en sus situaciones administrativas, y seguro que con otras compañeras de otro. ¿Y cómo llevamos eso como equipo? ¿Cómo tenemos esa resistencia a la frustración? ¿Cómo se lo transmitimos a las chicas, ¿no? que tenemos la oportunidad de influir en sus vidas en el tiempo que estén con nosotras? Entonces es fundamental. Yo siempre digo, mira, hay una mujer que es víctima de un delito y víctima a nivel emocional, pero no tiene por qué ser víctima siempre. Puede pasar a ser una sobreviviente, una superviviente, y hay algo más, y esto me gustaría lanzarlo como algo novedoso, y es que no nos quedemos solo en una superviviente. Si nosotras como profesionales somos capaces de creer en la persona, en sus potencialidades, y lo transmitimos, esto de la profecía autocumplida, ¿sí? Vamos a poder ser capaces de despertar las capacidades que esa persona, no es que no las tenga, ¿no? Sino que las tiene. Así que imagínate lo importante que es el analizar esa subjetividad. ¿Qué creemos y qué proyectamos en las mujeres? Tenemos que ser capaces de sacar todo lo que ha sido roto, sacarlo de nuevo y que puedan ser ayudadas a conseguir sus sueños y sus metas en nuestro país, ¿no? Bueno, pues al final hemos sido súper rápido, que no queríamos alargarnos mucho, y además al final hemos sido, no sé si tenéis algo más que añadir. Sí, quería añadir, sí, un poco que tenía por aquí apuntado que también hay que un poco cambiar las leyes, ¿no? O sea, que las leyes también se incorporen, pues un poco lo que decía la compañera, ¿no? De la ley contra la trata. O sea, un poco que estén incorporadas, ¿no? Pues todas las formas de violencia, todas las mujeres, porque si no realmente nunca llegas a una igualdad real, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los primeros pasos que habría que... Las leyes homogeneizan una situación que realmente no es homogénea, ¿no? Y dar respuesta de la misma manera a situaciones que son diversas, pues no dan una respuesta adecuada, ¿no? Sí. Sería un poco... O sea, básicamente en el tema de la trata es que está reconocida como una forma de violencia en teoría, ¿no? Porque lo sabrá la compañera, siguen saliendo cosas, pero estamos como a 20 años con la violencia de género, queda mucho de ver, ¿no? Ese título habilitante, que las entidades especializadas o las que nos dedicamos podamos hacer este informe de detección o de identificación, que ahora mismo solo es de la policía. O sea, hay 1000 cosas que avanzar. Pero bueno, ahí estamos. Yo creo que la incidencia política en ese sentido es importante y tener en cuenta esta subjetividad, en saber que no somos, que como profesionales tenemos nuestros límites y que no podemos conseguirlo todo en el momento ni cuando podemos, y tenemos que trabajarnos eso a nivel profesional también y apoyarnos unas a otras. Y gracias por este espacio porque cumple este propósito, ¿no? Yo creo que el estar aquí hablando de esta diversidad sí que pone pie, ¿no?, a construir una manera distinta de intervención, y también forma parte de nuestra profesión el buscar la incidencia política, ¿no?, y cambiar las leyes para que al final se reconozcan y toda la ciudadanía termine siendo sujeto de derechos. Así que bueno, yo creo que en la diversidad está la fortaleza, que al ser diversas somos complementarias, tanto las mujeres como las que trabajamos, como nosotras desde el puesto de intervención social, y que al final son los lazos de sororidad lo que nos van a permitir, ¿no?, el alcanzar unos niveles de bienestar. Dime, Marisol. Sí. No, yo quería incidir eso, ¿no?, sobre todo en lo que ha comentado la compañera, ¿no?, de también la capacidad de agencia que tienen, sobre todo, ¿no?, las mujeres migradas, que al final las vemos como son mujeres que han atravesado continentes en muchos casos, que han tenido situaciones que de verdad no pueden dar mil vueltas, ¿no?, a las trabajadoras sociales y a las técnicas que estamos, pero luego tendemos a la infantilización, ¿no?, al paternalismo. Entonces
Entonces, yo creo que también tenemos que hacer autocrítica, ¿no? Como técnicas y plantearnos un poco cómo desarrollar una intervención, eso, ¿no? Que al final nos ponga al mismo nivel, porque ellas son usuarias, o sea, son, sí, usuarias que acceden a nuestros recursos, pero que no por ello, ¿no? Las tenemos que infantilizar. Cuando eso de sus propias vidas. Eso es, ¿no? Y en cuanto al contexto normativo, pues sí, gracias, pero es súper insuficiente, ¿no? Entonces, pues igual que tenemos que seguir avanzando día a día. Es verdad que la violencia de género, afortunadamente, España, ¿no? Está en un, ¿no? O sea, tiene una legislación bastante apropiada, pero todavía nos queda mucho por hacer. Y la importancia también de la investigación y cómo se reflejan los datos, ¿no? A mí me hierve un poco la sangre con el tema de cuando, por poner un ejemplo, se habla de los datos de las mujeres españolas y las mujeres extranjeras. Una mujer extranjera puede atravesar millones de situaciones, ¿no? O sea, una mujer española es una mujer española y ya, tiene un DNI, pero una mujer extranjera puede tener una autorización por estudios, una autorización, ¿no? Entonces, en la medida que no atendamos a las necesidades específicas y a las situaciones específicas, tampoco vamos a poder desarrollar los recursos, ¿no? Que se adecúen a las realidades de las mujeres en nuestros servicios. Entonces, creo que es importante tener en cuenta como todas las variables, ¿no? Al final, y realmente también poner sobre la mesa eso, que los datos, pues por ejemplo, que se cuestionan todo el rato, en plan denuncias falsas, ¿no? Que si a los maltratadores no se les hace caso. Es que ayer estuve en una charla y justo siempre sale el mismo tema, ¿no? El de las denuncias falsas y el de los agresores. Pero eso, ¿no? Evidenciar que realmente la realidad está ahí, ¿no? Y en el caso de la interseccionalidad también planteando de dónde viene el término, ¿no? Que muchas veces se emplean los términos, pero es importante ver de dónde vienen. Igual que hablamos de, pues, desde dónde se plantean otros términos relacionados con el feminismo, a mí me parece decir que Kimberly Crenshaw, ¿no? Fue la que puso este término, también es importante, porque si no, al final lo que no se nombra pues no existe, ¿no? Y quizás las mujeres racializadas, sobre todo, estamos como a otro nivel, ¿no? Entonces, bueno, que me podría estar aquí. Bueno, sí, pero quizás está bien entender que el contexto nace, ¿no? Dentro de la lucha feminista de los derechos por la mujer negra en Estados Unidos, que también efectivamente, ¿no? Se habla, pero no solamente, o aparte de hablar de las mujeres negras, ella también habla de la opresión en función de la clase social en la que nos encontramos, que yo creo que al final son dos intersecciones que van muy de la mano. O sea, la condición, la clase social a la que perteneces determina muchísimo, y el color de tu piel también te determina de una manera importantísima. Y luego la importancia del lenguaje, ¿no? A mí la palabra migrante no me termina de convencer porque parece lo que decía antes, que es como si estuviesen migrando todo el rato, ¿no? Al final la migración normalmente tiene un trayecto. Las personas llegan y viven y se quedan. Sin embargo, utilizando el término migrante, parece como si estuviesen llegando. ¿Estarías tú? Yo por migradas, personas migradas, ¿no? O sea, han migrado en un momento dado y se han quedado y están viviendo, ¿no? Y nosotras estamos trabajando con las personas que, bueno, en un momento dado de su vida, migrar es un derecho, que está en los derechos humanos, ¿no? Hablando un poco de todo, y el lenguaje construye y tenemos que nombrar la realidad como es. Bueno, pues esto se trataba este espacio, de compartir ideas para que luego toda la colegiatura podamos adquirir nuevos conocimientos que pongamos en práctica. Yo creo que pues hasta aquí hemos llegado. Hemos cumplido fenomenal nuestro tiempo. De reiteraros las gracias por la generosidad, por venir hasta aquí, que ya sabemos todo el mundo cómo tenemos de atropellada la vida, pero a veces está fenomenal parar y escucharnos y tener un ratito para compartir. Así que de verdad muchísimas gracias a las tres y esperemos vernos en otros podcasts más adelante. Muy bien. Sí, muchísimas gracias por incorporarnos, contar con nosotras para este podcast. Gracias por la oportunidad. En este primer podcast del Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid
hemos querido visibilizar la importancia del enfoque interseccional en el trabajo con mujeres y nos han acompañado Irene Acevedo Moratilla, de Caribú, Ana Isabel Zumel Rosado, de Diaconía España, y Marisol Saelo, de la Concejalía de Feminismo del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Gracias a todas y hasta una próxima ocasión.